observaciones, comentarios o preguntas, partiendo por la comisión examinadora. Marcelo, José Luis. Bueno, me ceden la palabra. Mira, lo principal es destacar un escrito que está que nace en un contexto de reflexión, de estudio, incluso de erudición y sofisticación. En términos de, esto es bien preliminar, pero en términos de ortografía y redacción lo encontré en un rango de excelencia. Cuestión que, aunque no se crea, pocas veces ocurre, digamos, porque las personas que hemos escrito una tesis cometemos errores de tipeo, redactamos, tenemos problemas para redactar, o sea, y este escrito refleja paciencia, refleja estudio, refleja reflexión. A mí lo que más me encantaría sería que tú profundizaras un diálogo en el que yo no tengo nada que ver, que es un diálogo con José Pardo, que tuvimos la oportunidad de invitar el año pasado y que yo acabo de ver en Barcelona en el mes de septiembre del 2019, y que es una persona que ha visitado mucho México, que es una autoridad en este campo y que me consta su gran generosidad, digamos. De hecho, yo hago la infidencia, creo haber visto tu tesis en su escritorio, digamos, en el sentido que me consta que él colaboró, cooperó, y yo creo que el diálogo que tú tienes que hacer es con él. O sea, yo soy solamente un intermediario, tengo una aproximación muy general a este periodo. Mis conocimientos de historia de la medicina o historia de la ciencia están en el siglo XIX, entonces mi acercamiento a esto va como por el lado de ver este tema de los contactos imperiales, los ojos imperiales, esta discusión que tú ya apuntaste, si esto es un saber nuevo o es un saber europeo generado en la tierra americana, no sé, todas esas disquisiciones. Yo siento que la pregunta de la naturaleza la respondiste bien, que era solamente como discriminar en los párrafos cuando la naturaleza alude como a una categoría de análisis o cuando está apelada como en las fuentes documentales, digamos, y eso lo respondiste muy bien. Claro, también ya se habló de las disonancias cognitivas entre la práctica indígena y el saber hipocrático galénico, que es en el fondo el corazón del estudio, digamos, y me parece que está resuelto con mucha fineza, digamos. Es público que yo ya evalué esta tesis con la nota máxima, digamos, entonces mi apreciación se decanta preferentemente por todo lo positivo y como para intentar estimularte o colaborar, yo hice estas apreciaciones un poco más puntuales, digamos. Dentro de eso, claro, apuntamos la cuestión del tabaco porque yo justo había leído, no hacía mucho, Lo sano y lo malsano de Vigarello, y Vigarello le dedica un capítulo al consumo del tabaco en Europa, y mucho antes de que se hablara de cáncer, por supuesto, ni nada de eso, Vigarello ya identifica que el tabaco es un consumo maligno, que es diabólico, que es maligno, entonces identifica muchas cosas que harían sentido en términos de los viajes transnacionales que esto hace, digamos, y como además esta tesis ya implica una cuestión transcultural, transnacional, tenía cierto sentido. Yo te animo en que en solitario o en compañía transforme esto en un conocimiento que se pueda divulgar más allá de la tesis vía artículos u otras expresiones académicas, y que busque este diálogo con autores en México. María Eugenia Constantino, no sé si se suena, la Maru Constantino. Yo creo que ella ha estudiado todos los herbolarios que viajaron desde Nueva España a España, si se conservaron o no, dónde se conservaron. Y una cuestión que apunto para terminar es que
en el congreso que estuve en Madrid, que era sobre coleccionismo científico, hay un gran temor de las bibliotecas, los archivos, los museos, las universidades, a que todo este patrimonio, sobre todo de las hierbas, ya no hay quien lo consulte, ya no hay quien lo use, y no hay instituciones que se quieran hacer cargo. Entonces hay un temor muy grande en los museos, en los conservadores, a la pérdida de condiciones de conservación. Es un debate muy terrible, si se quiere, digamos. O sea, yo escuché mucha gente que hablan de herbolarios de miles de fojas que están a riesgo de ser encaustrados en algún tipo de container y sacados de la observación pública. Entonces yo creo que aquí hay un tema importante también en términos patrimoniales. No conozco mucho si en Chile se conservan herbolarios, dónde están, etcétera, pero creo que es algo que te puede servir de paso siguiente, y no tengo nada más que decir. No sé si tenés algún comentario, Julio, los comentarios del profesor. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, creo que también es un tema que también vale la pena volver sobre la recepción de estos materiales. El caso del herbario, bueno, su propia historicidad, se menciona a grandes rasgos en el primer capítulo de la tesis, pero es interesante porque los estudios de cómo circulan estos objetos también es un tema en sí mismo. Creo que la historiografía mundial en los últimos años ha puesto bastante énfasis en eso. Creo que también sería bueno revisitarlo, pero también posicionar una perspectiva crítica, porque a mi parecer creo que hoy en día hay mucho afán por darle una lectura positiva a todo lo que circula porque sí, y falta ahí como un anclaje más crítico sobre, bueno, de qué manera ciertas instituciones permiten visibilizar estos objetos y el valor que le dan, y qué objetivos o usos sociales terminan cubriendo su inscripción o no en ciertas instituciones o en lugares específicos. Pero agradezco la sugerencia y la manera de volver sobre el tema. Ahora sí, José Luis. Ahora sí, no hay escapatoria. No, bueno, yo voy en los mismos términos y conceptos que planteó Marcelo. Me disfruté la lectura y creo que lo puse también en el comentario. Fue una tesis madurada. Eso es notable y se agradece profundamente. Alguna vez te va a contar y no hay nada más horrible que las tesis mal escritas. Yo destaqué dos cosas que me parecen. En realidad tu tesis está llena de cosas súper interesantes y apasionantes que me hicieron mucho sentido. Tú acabas de mencionar este tema ontológico, de, bueno, al hablar de hierba medicinal ya implica un recorte cultural de algo que desde el otro lado no necesariamente está siendo así. Me recordaba mucho una de las pocas cosas con las que coincido con Gruzinski, que cuando dice la pregunta en sí misma ya implica un recorte epistémico y una mirada ontológica, ¿no es cierto? Si bueno, digan qué saben acerca de, ya es, ¿no? Te pone una categoría que el otro no necesariamente está usando ni la ha pensado, y es obligar a todo un pensamiento, a toda una cultura, tratar de responder algo que muchas veces es irrespondible, ¿sí? Y eso aparece con mucha claridad en tu trabajo, y todo ese esfuerzo de traducción, y todo ese aparato que arma Sahagún, ¿no? Para poder tener es realmente impresionante. Y me fascina también este tema de la apropiación de la voz, del saber, ¿no? Que cómo desde la traducción a la apropiación, el silenciamiento de las voces indígenas y a la negación del saber indígena. Pero me hace una pregunta también respecto de la empresa misma de la constitución de este saber medio que tuvimos. Porque estuve mirando, yo soy absolutamente ignorante en ese campo, pero estuve mirando algunos materiales andinos del siglo XVI y no encontré nada que se asemeje a este esfuerzo. Si yo tengo que mirar, me tengo que ir al siglo XVIII, ¿ya? Con Martínez Compañón, que sí hace un esfuerzo ahí en ese contexto, y vamos, y puede que en el siglo XVII haya un par, pero entonces, ¿cuál es la singularidad o cuál es
generalidad, no sé si la palabra es esa, de la empresa de construcción de ese saber médico europeo en Mesoamérica, ¿ya? Respecto de los modelos de dominio colonial. Tiene que ver también con que el colegio tlatelolco es prácticamente único en el siglo XVI en toda América, ¿no es cierto? Y tiene que ver además con un espacio, si uno piensa en la imprenta en Perú llegó en 1581, si mi memoria no me falla, ¿no es cierto? Entonces hay un desfase de 60 años más o menos entre un proceso de escritura y el otro. Pero ¿hasta qué punto todo esto que tú estás viendo no es una empresa que fue tremendamente singular y a partir de ahí a revalorar entonces ese proceso en términos de que había una materia de conocimiento que permitió, pero tiene 6 textos, 8 textos que se reimprimen, etc. Es notable. O sea, algo pasa ahí que no es una imposición en el vacío, no sé si me explico, ¿ah? que lleva a pensar un poco lo que estaba planteando Marcelo o con Alejandra, no sé quién es el comentario. ¿Qué pasaba con a nivel de las culturas locales, ¿cierto?, de ese tipo de conocimiento? O sea que creo que ahí hay una tremendamente interesante. Y lo segundo, más que la circulación de los herbarios, hay un tema que es bastante, ha sido bastante trabajado, y es que la materia intelectual autónoma producida en América, en general fue, no sé si voy a decir una brutalidad, o rechazada, o silenciada, ¿no es cierto? Estoy pensando en Fray Diego de Valadez, estoy pensando en la prohibición de que se imprimieran cosas en América, una serie de cuestiones, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese saber médico producido aquí en el siglo XVI en España y en Europa? ¿Tuvo algún impacto en la forma de la construcción de un saber médico europeo? No sé. Un poco a pensar de nuevo, seguir pensando en las características de esta empresa intelectual, ¿no? Y de esta empresa colonial. Claro. Bueno, muchas cosas. Comparto un poco, claro, esta impresión de que al parecer otro espacio americano donde es imposible encontrar una empresa con estas características. Yo al principio busqué harto material para el caso del Virreinato en Perú para ver si encontraba cosas similares. Me hice la misma pregunta para el caso chileno. Y claro, es bastante interesante, al menos desde esa primera lectura, constatar el peso más estructural, ¿no? De cómo los modelos de ocupación del espacio y el despliegue institucional habilita tener estas huellas documentales muy tempranas que en otros espacios no existen. No obstante, yo creo que se pueden hacer otras revisiones, quizás no con soportes similares, sino con, por ejemplo, para el caso chileno, y eso lo han expuesto en valor un montón de bibliografía crítica, son, por ejemplo, para el caso de los jesuitas, y el caso de otras obras cuyo propósito, si bien no es médico, integran en esas obras más amplias en un apartado que sigue modelos bastante similares. Creo que, por ejemplo, el caso de Diego Rosales es impresionante, porque tiene un libro entero sobre las hierbas medicinales del territorio, o hay un par de capítulos y así. Pero entonces claro, para buscar esa otra referencia habría que quizás pulir más la pregunta, ver otros soportes que también dialoguen con este tipo de producciones. Otra de las cosas que hace particular, la pregunta era, claro, la singularidad yo creo que tiene que ver principalmente por eso, por el modo en que se dio el dominio en Nueva España, pero también porque claro, yo creo que hay algo que todavía no sé cómo llamar, porque no me atrevo a decirlo, sobre esa medicina indígena prehispana en Nueva España. Hay referencias, por ejemplo, se habla en el léxico hispano sobre los jardines botánicos, por ejemplo, del emperador a la llegada de Cortés, o también de cómo tempranamente uno de los conquistadores pudo tener su propia huerta, y una huerta tan significativa que Francisco Hernández, protomédico, cuando llega al territorio, va a visitar esta huerta, y así yo creo que habría que profundizar y tratar de reconstruir qué quieren decir estos espacios de prácticas respecto sobre las hierbas. Bueno, y también el caso de la imprenta yo creo que es algo bastante relevante. Pasando a la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con la imprenta, claro, o sea, yo expongo todo este caso todo este conjunto de corpus que se
se revisita de manera muy diferenciada por los estudios de historia de la medicina, historia de la ciencia, pero obviamente no todos tuvieron el mismo impacto. Es interesante ver por qué algunos tuvieron mayores revisiones que otros. Por ejemplo, el ópera medicinal de Francisco Bravo, que se le reconoce pomposamente como el primer impreso médico hecho en América, circuló, yo creo, creo que son 3 copias, se puso en valor a principios del siglo XX y está escrito en latín, y uno puede imaginar que su división de recepción fue bastante escaso. Bueno, la historia general de las cosas también fue un fracaso editorial. Y lo interesante acá para contrastar, y yo creo que lo menciono un poco en la conclusión y en las proyecciones, es ver la recepción de la historia natural de Francisco Hernández, que tiene su propio devenir en Europa y su propio devenir en América. Eso es bastante interesante porque hay textos posteriores que llegan hasta más o menos la segunda década del siglo XVII, que toman fragmentos de los manuscritos que deja Francisco Hernández, y un ejercicio bastante similar está haciendo la Academia de, no recuerdo el nombre, en Roma, con los trabajos de Francisco Hernández, que son posteriormente en las versiones que se conocen en su historia natural. Y efectivamente hay formas distintas en que se valida este conocimiento. Creo, como mencioné en una parte de la proyección de yo creo que una de las preguntas que se podría resolver iría a nivel en extenso las obras posteriores, que también es interesante que tengan un modo de enunciación bastante diferente. Generalmente tienden a ser recetarios. Hay un texto que se edita a principios del siglo XVII que se llama Tesoro de las Medicinas de Nueva España, si mal no recuerdo, que es una copia de uno de los manuscritos de Hernández, pero aumentado por un monje, no recuerdo en este momento su nombre, Gregorio López, y que al parecer uno puede intuir que tiene bastante circulación en espacios vinculados con el saber médico hispano. Yo creo que valdría la pena también volver sobre las referencias que hay a los hospitales de naturales, que son un espacio de contacto, digámoslo así, bastante relevante para pensar. Por eso principalmente. Gracias. Ya, muy satisfecha de haber acompañado a don Julio Vera en su proceso de reflexión. Ha sido de verdad, yo he aprendido cantidades, he disfrutado mucho las distintas discusiones que permitieron finalmente darle forma a este trabajo. Coincido con los colegas que hay una madurez muy valiosa, no solo en el escrito, sino además en tu presentación hoy día, en términos de comprender las dificultades y las proyecciones del trabajo que emprendiste. Y me parece que el trabajo, siendo acotado, porque había que hacer un trabajo acotado, y por suerte pienso a esta altura que no salió ese viaje a México, porque si no habría sido una pesadilla, es decir, de cerrar. A pesar de todo eso, efectivamente, logra por una parte mostrar la riqueza de los problemas, de los materiales y de los actores y de los problemas, y al mismo tiempo identificar como algunos debates pertinentes, o sea que no nos perdamos tampoco en la suma de la complejidad y la heterogeneidad, porque al fin y al cabo hay ejes y decisiones. Me parece de haberte escuchado ahora y de escuchar a los colegas, que quizá una de las cuestiones más interesantes que queda como enunciada implícitamente en tu texto, pero que quedaría para una reflexión más sostenida, tiene que ver con la espacialidad de la traducción y la negociación a la cual tú aludes. Porque efectivamente cuando tú hablas de negociaciones y de traducciones, por una parte estás evocando procesos que están contenidos en los textos y que a través de los textos nos permiten acceder a actores de carne y hueso que tuvieron un vínculo humano situados espacio-temporalmente de manera muy concreta. Pero luego están las dimensiones mucho más complejas de la traducción y la negociación, que tiene que ver con la gran pregunta por la circulación y el anclaje de esa circulación, que es también un lugar donde operan estas negociaciones a las cuales se hace alusión.
y en ese sentido la pura pregunta respecto de lo nuevo o lo europeo ya es una pregunta problemática. Cuando lo que está como horizonte es la conformación de relaciones de dominación colonial que ponen en correlación muy clara a sujetos distantes y que los sitúan, ¿verdad?, en la necesidad de localizadamente enfrentarse a estas posiciones de poder muy diversas. En ese sentido, como que queda abierta la pregunta por una suerte de reconocimiento espacial, por eso aludía a la espacialidad, de cómo estas negociaciones precisas tienen trayectorias y por lo tanto la noción de negociación por ahí permitiría profundizar mucho más ese problema, más allá del texto mismo. Nada, muy contenta de haber terminado. Comentábamos con José Luis que es interesante cuando se graduó alguien que ha sido ayudante del CECLA, porque también ocurre que uno ve el trabajo interno en diálogo con la propuesta de la tesis. No cabe ninguna duda que todas las conversaciones que hemos tenido, no solo tú y yo en relación con este proyecto, sino también nosotros como equipo, con la Ale Araya también en el marco del seminario, están ahí, fueron aprovechadas y fueron como productivizadas para hacer un trabajo que estimo muy valioso. Así que eso, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a pedir a Julio que abandone